arte bizantino nace y se desarrolla a partir del siglo IV, después de Cristo en el Imperio Romano de Oriente hasta el siglo XV. De ahí se pasa a los países del este de Europa. Este arte manifiesta la presencia de tres influencias, la del cristianismo incipiente, la del racionalismo griego y la del islam. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, mosaicos e impresionantes esculturas. Dos ciudades de particular interés para el arte bizantino son Bizancio, Constantinopla y Rávena. La arquitectura bizantina usa el plano de basílica heredado de los romanos, el plano circular y la cruz griega. La planta de cruz griega tiene su origen en la antigua Persia y es típica de la arquitectura bizantina. Un famoso ejemplo de la iglesia con esta característica es la Basílica de San Marcos de Venecia. Se habla de planta de cruz griega para las iglesias en las que nave y transepto tienen el mismo largo y se intersectan a la mitad de su longitud. En las iglesias ortodoxas de Europa Oriental, la cruz griega ha sido usada desde la Edad Media hasta la actualidad, utilizándose para descubrir su planta el término cruz en cuadrado, cúpula en cruz o iglesia inscrita en cruz. Se debe suponer que las iglesias con una planta central debían disponer casi siempre de una cubierta en forma de bóveda, puesto que la existencia de una cúpula central era su auténtica razón de ser. El espacio central quedaba rodeado por un muro de gran grosor, en el que aparecían profundos huecos por su cara interior, como sucede en la iglesia de San Jorge de Salónica, o bien por un deambulatorio con bóveda de cañón, como es el caso del mausoleo de Santa Constanza en Roma. Las profundas aperturas existentes en el espacio central conformarían de ese modo los brazos de una cruz, contribuyendo así al sustentamiento de la bóveda central del edificio. Para lograr tamaños mayores, multiplica los arcos, las bóvedas y las cúpulas, así como también las columnas. La Basílica de Santa Sofía en Estambul es una de las más importantes construcciones bizantinas. Se pueden observar sus numerosas cúpulas alrededor de la principal. Las 4 torres altas de cada lado del edificio son minaretes erigidos por los musulmanes, quienes conquistaron los restos del Imperio Romano. Los mosaicos bizantinos están llenos de luz y color, pero sobre todo son muy simbólicos. Al igual que en el arte tardío romano, la técnica adoptada es el opus tessellatum, que mezcla piedras y vidrios de color. Predomina el color dorado y se instituye un simbolismo para los demás colores, púrpura para los emperadores y del Cristo resucitado, por ejemplo. Los mosaicos cubren los muros interiores y las cúpulas. En los muros el espacio es simbólicamente dividido en 3 partes, inferior para las representaciones terrestres, media para las representaciones de transición y superior para el cielo. Los mosaicos incluyen la vida de los emperadores y de las figuras religiosas. Las cúpulas bizantinas son amplias y numerosas, originalmente circulares. Evolucionan, con el paso del tiempo y bajo la influencia árabe, hacia las cúpulas en forma de cebolla tan características del paisaje ruso. Son colocadas directamente sobre los muros del edificio o aisladas por un tambor. Están unidas a la base cuadrada por medio de pechinas triangulares y curvas. El arco de medio punto es un elemento esencial en la arquitectura bizantina. El arco ciego se integra frecuentemente como elemento decorativo de las paredes. El arco de medio punto abierto sostiene paredes altas que no necesitan ser muy gruesas. Son comunes las arcadas paralelas a los muros externos y repetidas sobre varios pisos. Son llenas de luz natural. Las columnas bizantinas son columnas decorativas. Participan en el juego de la luz y colores en los edificios bizantinos. Muchas veces son de mármol. Debido a que no sostienen dinteles, sino arcos en series, requieren de capiteles voluminosos. En estos se encuentra todo tipo de decoraciones, en particular, intrincados motivos vegetales. Grecia. El arte griego se caracterizó por la representación naturalista de la figura humana, no solo en el aspecto formal, sino también en la manera de expresar el movimiento y las emociones. El cuerpo humano, tanto en las representaciones de dioses como en las de seres humanos, se convirtió así en motivo fundamental del arte griego, asociado a los mitos, la literatura y la vida cotidiana. Los arquitectos griegos construyeron la mayoría de sus edificios en mármol o piedra caliza y utilizaban una madera
y las tejas para las techumbres. Los escultores trabajaron en mármol y la piedra caliza, modelaron la arcilla y fundieron sus obras en bronce. La escultura en piedra y arcilla se pintaba total o parcialmente con pigmentos brillantes. Los artistas griegos empleaban colores al agua para pintar grandes murales o decorar vasijas. Los ceramistas modelaban las piezas en tornos de alfarero y cuando se secaban las pulían, pintaban y las cosían. Italia. Constantinopla no fue el único foco importante de esta primera edad de oro de Bizancio. Es necesario recordar el núcleo de Ravenna, capital del Imperio Bizantino en Occidente desde el siglo VI hasta el siglo VIII. Las iglesias bizantinas de Ravenna presentan dos modelos. Uno de clara inspiración constantinopolitana relacionada con la iglesia de los santos Sergio y Baco y la iglesia de San Vital en Ravenna, que en los pies tiene un amplio atrio con torres laterales. Las otras iglesias bizantinas de Ravenna tienen influencia paleocristiana. Por su estructura basilical con cubierta plana son la Basílica de San Apolinar in Clas y la iglesia de San Apolinar Nuevo, ambas de la primera mitad del siglo V con destacados mosaicos. Las iglesias saben añadirse por otra parte a otros monumentos, como es el caso del mausoleo de Gala Placidia. Rusia. En la tercera edad de oro, el arte bizantino se extenderá por Rusia. Aquí hacen su aparición las cúpulas bulbosas y el aumento de la decoración exterior. Una de las construcciones más notables de esta época será la Catedral de la Asunción de Moscú. El siglo XIV constituye un periodo de renacimiento y esplendor del arte bizantino. El arte bizantino se sigue extendiendo por los valles de Danubio, Rumania. En Moscú destaca la iglesia de Asunción del Kremlin del siglo XVI, con 5 cúpulas bulbosas sobre elevados tambores, muy características de este periodo.